tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa en que tendremos oportunidad de conversar con los maestros Felipe Escobar y Daniel Maldonado, y el tema es algo muy sencillo, sin duda, que será de su interés: la literatura en Chiapas, la narrativa en Chiapas. Y bueno, muchas cosas que giran en torno también a la creación literaria. Ellos mismos son escritores, además de académicos e investigadores. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo en este espacio maravilloso que es la Biblioteca de Nabolón en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quienes agradecemos, por supuesto, su gentileza por habernos cobijado en esta ocasión para esta charla. ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Daniel? Qué gusto. Pues bueno, qué tema, ¿no? El asunto de la literatura en Chiapas y de la creación literaria. ¿Quién quiere empezar? ¿Yo? ¿Empiezo? Perfecto, yo empiezo entonces. Bueno, Luis, primero que todo, pues agradecerte la invitación acá. Siempre es un motivo de alegría, y en este espacio, como tú mencionabas, como que arroja un aura para uno impulsarse y charlar. Bueno, mira, lo de la literatura en Chiapas ha sido muy interesante. Lo conversamos con Daniel ahorita antes de nuestro encuentro. Y sobre todo de Chiapas, porque pues es un lugar donde uno percibe el tránsito entre lo que puede ser esa lengua de Centroamérica y la lengua que se ha tratado de instalar como la central de México, y que de hecho también se ha instalado como el neutro, ¿no?, en nuestro continente. De hecho, cuando tú ves en las páginas web y todo eso, acento latino en realidad es acento mexicano, ¿no? Homero Simpson habla en mexicano, habla como chilango, no habla como latinoamericano, porque no existe el latinoamericano, ¿no? Existen diferentes acentos, pero ya como que se asumió eso, y lo hemos hablado con Daniel también en ese sentido. Parece que la lengua instalada desde el centro de México también es una suerte de lengua imperial, no de lengua menor. De hecho, creo que ya es mucho más fuerte su influencia, o irradia más que la lengua peninsular, ¿no?, en lo que es el continente. Uno ve niños en Argentina, en Paraguay, que incluso de chicos de 2-3 años no vocean, sino que tutean, por la influencia de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos siempre, lo hablamos con Daniel, que Chiapas es como un lugar de tránsito, porque también tiene toda esta influencia del habla, de la lengua de Centroamérica, donde se vocea también, ¿no? Algo que tiene muy claro, por ejemplo, un poeta como Balán Rodrigo, que él dice: yo soy un poeta centroamericano, porque quiere dialogar también con esa tradición centroamericana que se suele soslayar o se suele ignorar, ¿no?, de forma casi sistemática, tanto desde el centro de México como también en Sudamérica, ¿no?, incluyendo mi país. Yo soy de Colombia, pero Colombia mira para el sur de la literatura, o hacia el norte pasando por México y Estados Unidos después para ver otras lenguas. Entonces, ese interés nos ha llevado, o a mí también, Daniel que es de acá, pero lo hemos visto, es como uno empieza a sentir que aquí en Chiapas surge, sobre todo desde la narrativa, irradiaciones que podríamos llamar extrañas, sin necesidad de que deliberadamente ocurra eso. Hablábamos como, por ejemplo, Daniel mismo, y discúlpame que te coloque como ejemplo, es una persona que nació en Tuxtla, está en el sur de México, en uno de los lugares remotos en la mentalidad centralista, y sin embargo se interesa mucho, por ejemplo, por las tradiciones del cono sur del continente y diálogos del canon que hay en Argentina, en Uruguay, la literatura del Río de la Plata, por dar un ejemplo. Esto no solo, creo que no solo obedece a algo particular, sino que yo desde fuera, cuando lo vine a ver, es algo que es muy frecuente en muchos escritores de Chiapas, ¿no? Miran mucho a diferentes tradiciones y quieren dialogar con tradiciones de fuera, pero también en muchos casos problematizan su propia lengua. Ejemplo, alguien que tú has entrevistado acá, que es Morales, Eberto Morales, ¿no? Trata de tomar un poco ese Castilla y lo introduce en este lugar, quiere traer elementos del Quijote de la Mancha, pero está en este lugar. O casos como el de Jesús Morales Bermúdez, ¿no?, alguien que quiere dialogar con la tradición grecolatina también, pero no solo eso, sino que se interesa por Stefan Zweig o por Dostoyevsky, y eso también lo quiere traer, no que haga un trasplante, pero dialoga también con el habla que hay en determinadas comunidades, caso Sabanilla o en Ceremonial, que tú lo has estudiado muy bien. Entonces eso hemos visto, como empezar a verlo, sobre todo en la narrativa. Lo hablamos con Daniel, hay como, no es que esté mal, hay mucha producción de poesía, hay mucha lectura de poesía, pero no tanto de narrativa, y quizá no es porque
haya una ausencia de narrativa, sino que no se la lee con el mismo fervor. Habría que ver por qué ese fervor por la poesía y no por la narrativa o la ensayística, que también existe. Entonces, lo que hemos visto así como una primera aproximación, como para contarte ese interés que también a mí me generó, y lo hablaba con Daniel, a mí se me abrió más mi perspectiva de la literatura acá que viviendo en capitales sudamericanas. Nazco en Bogotá, me formo en gran parte de mis estudios en Buenos Aires, que son considerados polos culturales, pero donde a mí se me abre la cabeza con una literatura diferente es acá, porque rompe incluso con esa suerte de estabilidad académica y de lo que es buena literatura, incluso hasta la vanguardia, ¿no? Aquí hasta eso se llega a discutir, qué es vanguardia y qué no, porque puede haber gestos vanguardistas de escritores que no quieren ser vanguardistas. En Heberto Morales se puede ver en un momento dado eso. Entonces, básicamente ese ha sido el interés, y a partir de ahí pues nos hemos ido metiendo, y básicamente con Daniel, que somos amigos, pero pues hablamos mucho del tema, casi siempre nos reunimos es a hablar de eso, a dar vueltas sobre eso, ¿no? Claro. Felipe, y bueno, ustedes que nos acompañan seguramente se han dado cuenta que aquí el asunto está en que una mirada exógena, ¿verdad?, de un literato, de un hombre que se crea en términos de la literatura, sus estudios, su academia, pues tiene otra visión de nosotros que es muy importante, o sea, la puesta en distancia. Pero bueno, en el caso de un chiapaneco, escuchemos cuál es su percepción, por supuesto. Daniel, si eres tan amable. Sí, claro, me parece que la reflexión que acabas de hacer es interesante, porque en efecto, una mirada ajena, en términos territoriales y aún en términos quizá culturales, puede arrojar luz a propósito de lo que se desarrolla aquí en términos literarios o en cualquier otro ámbito, digamos, de la vida cultural. Sin embargo, también puede, y no nada más, digamos, de parte de quienes se asumen provenientes de otras tradiciones y demás, sino de quienes se asumen provenientes de tradiciones similares, ¿no? El problema de la exotización, ¿no? O más que problema, yo diría vicio, ¿no? Habría que replantearnos quizás por ahí quién es el exótico, quiénes son exóticos y por qué razón se les monta esa categoría. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Uno de los riesgos posibles es decir, bueno, pues aquí lo que se produce es algo que dentro de la perspectiva de quien viene de fuera, no lo digo particularmente por el caso de Felipe, ¿no? Sino incluso de colegas, compañeros mexicanos, bueno, ¿por qué exótico, no? ¿Por qué pensar que la literatura que se produce aquí puede ser calificada de exótica? A mí no me molesta la categoría, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a poco no son exóticos, desde nuestra perspectiva, grandes figuras y connotados escritores de la literatura universal como Kafka, ¿no?, o Joyce? Ellos no son exóticos, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, ¿O somos periféricos? O somos periféricos, pero bueno, Kafka no lo es, no lo fue. Pues claro, la lengua en la que escribió a lo mejor y no lo sea tanto, ¿no? Alemán, que es otra cosa, ¿no? También, ¿en qué lengua se escribe? Y si podríamos en ese sentido decir que la lengua de la que se sirven, o la que trabajan, ¿no?, los escritores de acá, se puede entender como una lengua, digamos, pues central, ¿no? O no precisamente, ¿no? De manera, digamos, un tanto cómoda, asumimos que el idioma, ¿no?, es lengua, ¿no?, y que la lengua en la que escriben los escritores de esto que se entiende como Latinoamérica es el castellano, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, yo podría decir ¿qué similitudes en términos de lengua pueden haber entre escritores como Jesús Morales Bermúdez y un escritor como, no sé, Revueltas, por ejemplo, ¿no? Los dos poseen una lengua muy propia, una lengua trabajada, cincelada a partir de la discusión con tradiciones muy particulares, pero no es la misma lengua, no es la misma habla, ¿no? Eso me parece, digamos, interesante, y también es algo con lo que hemos pues charlado Felipe y yo, y que nos parece que aquí, en lo que se entiende como Chiapas, una región muy particular, este espacio funciona como laboratorio, ¿no? Okay. Como un crisol donde están encontradas cosas.
Daniel, perdóname que te interrumpa un poquitín. Déjame preguntarte algo muy específico. ¿Cuáles fueron tus lecturas en la adolescencia y en la primera juventud? Sí, bueno, las lecturas mías, yo creo que... En español. Claro, están, digamos, muy condicionadas por lo que se entiende como el canon, ¿no? Danos 5 o 6. Sí, bueno, Revueltas es un referente fundamental. A mí me interesaría en todo caso hacia dónde apunta la pregunta, porque no me parece, digamos, inocente. Sí, no, de ninguna manera es inocente. ¿A quiénes leías? ¿A Borges, a Fuentes, a Revueltas? Claro. Porque quiero comparar con lo que leyó Felipe en ese momento, Sí, claro. y ver esos paralelismos. Cómo se va desde luego, fundando, ¿no?, el canon y la estructura de la literatura y del arte y de la comprensión. Sí, claro, y yo creo que... Sí, como un ejercicio así. Sí, desde luego, y en ese sentido yo creo que la pregunta, nada inocente, además apunta, yo diría que a formas anquilosadas de entender la literatura, ¿no? Pues desde luego yo creo que Felipe va a estar de acuerdo conmigo que una lectura fundamental en nuestra adolescencia o juventud, a lo mejor fue García Márquez, ¿no? Borges, desde luego, ¿no? Borges incluso antes de que él, por ejemplo, pisara suelo argentino, ¿no? Claro. Pues sí, Cortázar, Fuentes, ¿no? Y sin embargo... Nos falta uno. Pues Rulfo, ¿no? Ya, Azuela. hasta ahí. Los tuyos. Bueno, ahí se divide como entre lo que me colocaban en el colegio, Claro. que de hecho aquí les ha sorprendido Mariano Azuela, me tocó leerlo a mí en el colegio. Me tocó leer en el colegio que me pusieran a leer, bueno, García Márquez, Rulfo, claramente, Borges también, claramente, Cortázar. y Cortázar. O sea, creo que son escritores que como que de las lecturas escolares, ¿no? Las que me decían, bueno, hay que leer esto y aquello, para también llamarle a eso literatura latinoamericana. Vargas Llosa también, Claro. el de los cachorros y los jefes, sobre todo ese Vargas Llosa. Bueno, perdónenme. Es que mientras los escucho también me estoy imaginando esto. Al final de cuentas, uno es colombiano con formación en Argentina, tú eres tuxteco, yo soy comiteco. Si me preguntan quiénes fueron mis autores, los mismos, nada más Fernando del Paso hizo falta, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Ese es el canon. Eso es anquilosamiento. Claro, bueno, ese es anquilosamiento en el sentido de que esa es nuestra formación, y desde ahí vamos interpretando la literatura a nivel universal, y después ya escuchamos cosas más actuales de otros países, en fin. Yo creo que eso es lo que yo considero que es muy importante en cuanto a que ustedes hagan una reflexión de cómo está la literatura en Chiapas y por qué ahora. Es una pregunta temeraria, pero a partir de esos inicios y de lo que han ido cultivando como lectura ustedes, ¿cómo interpretan ahora la realidad chiapaneca con respecto a la literatura y la narrativa en particular? ¿Por qué no hablamos un poquitín de eso? Claro. ¿Quieres empezar? Sí, claro. Adelante. Mira, una de las ventajas que yo encontraría en términos de lo que se está escribiendo y en términos de lo que se ha venido escribiendo Y nos das autores también, claro, por favor. en esta región, tiene que ver con el hecho de que, pues, la idea de canon no necesariamente prevalece y no necesariamente se ha consolidado aquí. Aquí puede haber tradiciones, aquí puede haber, digamos, vetas, ¿no? Posibles en términos de construcción discursiva, literaria, ¿no? La primera novela que se escribe aquí en Chiapas, ¿no?, es Un arroz y dos espinas, que aparece en folletín, ¿no?, de Antonio Paniagua, ¿no? Entonces es un ejercicio interesante. Abreva mucho, ¿no?, de, digamos, estas corrientes, no nada más literarias, sino filosóficas, políticas, ¿no?, el romanticismo, ¿no? Se entrevera un poco con el realismo y demás. Balzac, Flaubert. Sí, y la tradición, digamos, española, ¿no? Pero después pareciera que hay una especie de vacío en términos de producción literaria, ¿no? Que un poco, sí, el gran cacique, ¿no?, Rabasa, vino a succionar. Pero Rabasa es interesante, él tiene una lengua propia, pero él está identificado mucho con la tradición literaria decimonónica del centro, ¿no? Se entiende ahí sí como canon. Pero Paniagua no es canon, ¿no?, ni de la literatura mexicana ni de la literatura chiapaneca. Habría que preguntarse por qué razones, ¿no? Yo no lo lamento, al contrario, ¿no? Me parece que eso posibilita, digamos, la discusión permanente, ¿no?, a propósito de nuestros escritores y nuestras escritoras, ¿no? Y luego vienen, digamos, escritores
entre comillas, no profesionales, ¿no? como José María Montesinos, ¿no? Militar de carrera, o el propio Juan Ballinas, ¿no? Explorador, las memorias de Montesinos, exacto. Memorias, ¿no? Y bueno, también Ballinas escribe sus memorias, ¿no? A partir de la experiencia que tuvo como viajero, ¿no? Como explorador en el territorio de la selva lacandona, escribe un texto, ¿no? Que ha sido también muy elogiado por el propio Jesús Morales Bermúdez, ¿no? Son, digamos, ejercicios, yo diría literarios, que no desmerecen en relación con otros que están también ocurriendo, ¿no? O que están desarrollándose en otras latitudes del continente. Por ejemplo, ¿por qué no pensar, ¿no? que escritores, entre comillas, no literarios como Ballinas o como Montesinos pueden formar parte de nuestra tradición literaria, narrativa particularmente, cuando, por ejemplo, ¿no? En lo que se entiende como el canon literario mexicano, las memorias de Vasconcelos son, digamos, entendidas como literatura, ¿no? Y son memorias, ¿no? Son textos memorísticos, ¿no? Monsiváis hablaba en términos también muy favorables, ¿no? de las memorias. O, por ejemplo, ¿por qué no entender también a estos dos escritores como referentes de una tradición literaria nuestra, cuando algo similar está ocurriendo o estuvo ocurriendo con Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En Argentina, con su Facundo, ¿no? Que el Facundo, bueno, muchos escritores argentinos, particularmente Ricardo Pilla, lo entienden, ¿no? Como un pilar fundamental dentro de su tradición literaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me ha parecido también muy interesante aproximarnos, ¿no? A estos escritores, entre comillas, no literarios, ¿no? E incluso invisibilizados, para encontrar cosas que en realidad no desmerecen en relación con otras propuestas, ¿no? Contemporáneas incluso de ellos. Son escritores de fines del siglo XIX, tanto Ballinas como Montesinos, y que pueden, digamos, aperturar, ¿no? O abrir vetas en términos de creación. Pero ser fundacionales en términos del canon, que debería ser el canon. Pues no sé si debería haber un canon, en realidad lo que tendría Ese que es el haber, punto. sí, en lo que yo quisiera que hubiera, y creo que ya la hay, es una discusión permanente, ¿no? Que no conduzca justo al anquilosamiento, ¿no? Claro. Porque cuando un escritor como Revuelta se vuelve monumento, lo que sobreviene es pues el alejamiento, Claro. y ese alejamiento puede ser paulatino, le pasa a Cervantes. Como se dice en la historia, ¿no? Se vuelve el monumento de bronce y ya no te dice nada. Dinos, explícanos por favor, para que nos quede claro, ¿qué se entiende por canon y por qué están mencionando en esta mesa el canon literario en Chiapas? Bueno, en eso, para hacer sencillo el asunto, canon, pues ustedes saben, tiene también una connotación religiosa, ¿no? La Biblia y sus textos canónicos, ¿no? Textos en torno al cual va a gravitar una lectura y escritura de otros textos que parten de ellos. Eso ha tenido carrera, ha sido muy discutido también, pero pues los norteamericanos en el siglo XX, críticos con determinadas posturas posmodernas que buscaban quitar eso, hablan del canon, ¿no? El canon occidental de Harold Bloom, y que él escribía y pensaba en inglés, entonces para él el canon es Shakespeare y la invención del humano. Eso es muy chistoso, ¿no? Como el humano se lo inventó Shakespeare, ¿no? Y se olvida de los siglos sí, no, y los franceses, y no supo que eran los celtales y los otziles, ahí no hay invención humana ni nada, ¿no? Claro. Entonces eso también es muy importante, y creo que esa noción de canon, a mí me parece que, por ejemplo, a mí lo que me ha abierto la cabeza en este lugar es que no hay una preocupación por estatuir un canon. Creo que sí hay luchas internas de la literatura, obviamente no, yo quiero ser el canon, y de alguna manera hay algo acá, y que es un ejercicio que también me acercó a lo que trabaja Daniel, y es que lo que sí se quiere proponer son máquinas de leer. Bueno, Daniel lo ha hecho, lo ha trabajado Daniel en su trabajo de tesis de maestría sobre Juan Ballinas y Montesinos, precisamente es agarrar textos históricos, pero con su dispositivo de lectura, es decir, con una máquina de leer, unas lentes como las que yo tengo para ver lo que ahí está, empieza a transformarlo en literatura. Es una máquina de literatura. Cuando tú transformas eso en máquina de leer, todo se convierte en literatura, y al convertirse todo en literatura ya no hay que discutir cuál es el canon en términos de contenidos. Bueno, el canon es lo que escribió Eberto Morales o lo que escribe Aldana Selchop o etcétera. No, ese no es el canon. El canon es la forma de leer. Es algo que acá
aún se puede problematizar o se tensa, que Daniel lo está tensando. Son formas de leer. Uno en las aproximaciones, en este libro que Daniel trajo de Jesús Morales Bermúdez, él toma a lo que hizo de las casas, ¿no? Que él dice, ahí se empieza a abrir el tema también que se relaciona incluso con la denuncia, la mezcla con las oraciones y todo eso, y ahí se empieza a instalar una literatura acá. En esos entrecruzamientos, él ahí también está tratando de aplicar una suerte de máquina de leer, que yo creo que es lo que Daniel de alguna manera un dispositivo de lectura. Eso permite que no digamos es que el canon es Rabasa, el canon es, qué sé yo, vuelvo al tema de Eberto Morales, o pensemos hasta en cánones posteriores o hasta en autores considerados indígenas o de la literatura indígena, y estatuir esta noción, que eso también yo creo que es un tema importante. Creo que hay luchas también en las zonas que tú mencionaste en un momento periféricas, donde también quieren ser el centro de la periferia, ¿no? Y de alguna manera esas máquinas de lectura buscan discutir esa noción heliocéntrica, por así decirlo, que hay un centro que es el cual alumbra, que es el sol, y pongamos ahí un nombre. Y mucho escritor obvia el esquema y simplemente lo que quiere es yo quiero ser el rey sol, ¿no? Entonces yo quiero ser, que eso se ve, y ahí viene una discusión muy importante, es que esto es un mal libro, esto es un libro bien ejecutado, pero eso supone que ya hay un rey sol, y yo lo que tengo es que acercarme más a ese sol, ya sea para quemarme o para hacerlo crecer. Yo creo que lo políneo. Claro, entonces yo creo que lo que plantea Daniel en eso, en su trabajo, y lo que a mí me interesa de fuera es precisamente eso. No nos vamos a sentar a decir, oye, usted tiene que leer esto, usted tiene que leer lo otro, porque viene la monumentalización que tú mencionabas. Por ejemplo, yo creo que en uno de los lugares donde menos se ha leído a Gabriel García Márquez ha sido Colombia, porque Gabriel García Márquez es un producto turístico. Y es un eslogan, entonces es la tierra del realismo mágico, y nadie se ha dado cuenta que cuando el tipo hablaba... A Rosario Castellanos lo hemos leído poco en Chiapas. Exacto, y de hecho en Comitán es donde parece más Rosario Castellanos, una figura de museo encerrada ahí en una vitrina de estas, y ahí es que romper el vidrio, venga, veamos, empecemos a leer qué es lo que está pasando. Yo creo que, por ejemplo, el dispositivo que tú planteaste en tu tesis es, oiga, estos son libros históricos, no se pueden tocar, no, venga, rompamos todo esto, así sea para robarlo y leerlo, y vamos a ver qué sacamos de ahí, que es una idea que también rompe esa noción de lo sagrado que tiene lo escrito. Y ahí es donde uno empieza a ver esas tensiones y esos escritores, y uno puede empezar a rastrear incluso tradiciones entendidas como temas incluso a veces, pero no como formas de lectura, que eso es lo interesante que tú planteas. Aquí yo, por ejemplo, lo veía y lo hablaba también alguna vez con Daniel, uno, por ejemplo, puede vislumbrar, porque eso sí es interesante, una tensión, por ejemplo, la de cuando Reyes Matamoros llega, él critica, por ejemplo, el trabajo de Jesús Morales Bermúdez, y lo adscribía a James Joyce, pero lo adscribe a James Joyce de una forma en la que él lo tensiona para, no sé si descalificarlo, pero sí para discutirlo, que porque casi no se entendía, o que no se entendían muchas cosas que escribía. Hombre, a mí me encantaría que si a mí me van a tirar una hoguera, me tiren al lado de Joyce. Claro. Entonces, pero es muy interesante porque eso también generó, por ejemplo, una tradición de lectura. No entendió a Finnegan's Wake y entonces se va para la hoguera. Que no, entonces, claro, y él de todas maneras... Eso da cuenta de las pugnas, digamos. Que son muy interesantes. Ricas, por ejemplo, ahí vemos José Antonio Reyes Matamoros, que tiene una herencia que, por ejemplo, tú puedes ver en escritores como Miguel Ruiz, que es Tzotzil, es de aquí de San Juan Chamula, y escribió ahorita La ira de los murciélagos, y antes Los peregrinos errantes, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, que es una colección cuentos, novela. Está Aldana Sencho, todos ellos que tienen esa fundación y trabajan no por propender solo por esa literatura, pero ahí vemos una tradición. Hay otra que, por ejemplo, y con Daniel en una investigación que cada uno ha hecho, tú trabajaste todo el tema de ceremonial y la memoria en un libro que va a salir pronto del CESMECA, y a mí me invitaron también a participar, y encontré una revista de los años 90 que se llama Darga, que es hecha por el Centro de Escritores de Chiapas, en ese momento dirigida por Jesús Morales Bermúdez, en donde ellos convocaban a escritores de todo Chiapas, que también es interesantísimo, y se lo decía Daniel, aquí sí piensan de qué va a comer el escritor. En Sudamérica, es curioso,
la imagen del escritor es tan, entre comillas, sagrada que a ti te dicen, oiga, escríbame tal cosa, pero nunca piensan que uno tiene que comer. Eso lo hace gratis porque eso, o sea, y de hecho es hasta tabú hablar, oiga, de qué come o de qué vive un escritor. Aquí como que sí tienen claridad de eso. Y en esas becas que duraron desde el 89 al 94 más o menos, convocaban escritores jóvenes y era un seminario, les daban beca donde se les enseñaba literatura clásica, etc. Y ahí uno puede ver unas betas interesantes y vasos comunicantes. Aparece una persona que hace estudios clásicos, como es Luis Guichard, por ejemplo, escribe poesías, estudios clásicos, o incluso Gustavo Ruiz Pascasio, que también hace poesía, o Carlos Gutiérrez Alfonso. Entonces ahí tú puedes ver una línea, o disidentes incluso dentro de esa línea, como Gabriel Hernández, que es narrador y escribe más sobre la frontera o todo eso, pero tiene una formación de esa literatura clásica y es un dispositivo de lectura diferente al que podemos ver el que hizo José Antonio Reyes Matamoros, que además él toma y fue muy importante, por ejemplo, para la llamada literatura indígena. De hecho, acabo de leer un texto de Osvaldo García Muñoz, compañero mío del doctorado, que también escribe, él es MAM, escribió en español un libro que trata de abordar la historia de la literatura indígena en este siglo XXI, Claroscuros de Voces Antiguas se llama el libro, y la importancia que tiene Reyes Matamoros, por ejemplo, ¿no? Y la importancia que tiene Carlos Montemayor para decirles a ellos, oye, ustedes tienen que construir su lengua, que eso no es literatura, y sin embargo también hay que discutir qué es literatura y qué no. Entonces es muy interesante empezar a ver todos esos influjos y esas tensiones que se dan incluso acá, porque curiosamente Jesús Morales Bermúdez, él es el que estudia, por ejemplo, el Congreso del 74, el Congreso Indígena, y es uno de los que en sus estructuras, él agarra toda la estructura oracional del latín, pero él también, por ejemplo, uno empieza a leer uno de sus primeros libros, Ceremonial o El Regreso, ¿cierto? En El Regreso uno empieza a leerlo, yo se lo puse a leer una vez a un amigo colombiano, decía, esto es como un Heidegger, pero en español. Claro, porque yo después entendí, escuchando a alguien de San Juan Chamula, que la sintaxis del habla es muy semejante a la sintaxis con la que empieza ese libro, ¿no? Ese cruce del nosotros con el yo, del presente con el pasado, que incluso está muy instalado en algunos lugares de Chiapas. Por ejemplo, uno habla con muchos chapanecos y no dice lo haremos, sino lo hagamos, ¿sí? Y no está ni... ahí viene otro tema muy interesante, no es bien ni mal dicho, es el chapaneco. Alguna vez un escritor como Ernesto Sabatos dijo algo muy interesante: en mi país, en Colombia, existe mucho ese orgullo de que hablamos bien, ¿no? Orgullos que en todo lugar, uno orgullos que como... No, y se nos dice, que hablamos... En cualquier universidad donde está la licenciatura de literatura, el español correcto es el de Colombia. Fíjate, el anquilosamiento lingüístico. Sí, eso casi así. Solo faltó que nos dijeran el venezolano porque estuvo ahí Andrés Bello. Claro, y entonces pero el colombiano habla colombiano. ¿Por qué razón? Claro, el colombiano habla el mejor colombiano del mundo. Claro. Y el chapaneco el mejor chapaneco del mundo. Entonces, eso es lo interesante, y ahí es donde hablamos de ese influjo y esas energías lingüísticas también que están estos autores, como hay uno como, por ejemplo, Marcelino Champo. Nosotros tuvimos un programa que se emitió por las redes sociales en plena pandemia, donde entrevistamos a algunos escritores de Chiapas también. Entonces Champo, por ejemplo, Marcelino, él tiene un libro donde es sobre un compositor y cantante de corridos, pero el tipo es de Tapachula, creo, y se va e instala toda esa idea del norte, la norteñización de la cultura popular que ahora está en México y convierte a todo México en una franja, en una frontera, ¿no? Porque es la música de frontera, pero ahora todo México ya en ese imaginario es frontera. Tiene un tipo de frontera, ¿no? Claro, en un tipo de frontera además, que es diferente, pero es muy interesante, y Marcelino se vale de registros como los de Quentin Tarantino y escribe con formato de guiones cinematográficos, o un escritor tan prolífico e interesante en su apuesta desde esa proliferación como Héctor Cortés Mandujano, ¿no? Que es un escritor que tiene una máquina de escribir también y de leer. Él, así como hace Daniel Héctor Cortés Mandujano, tú lees sus columnas en Chiapas Paralelo cada semana, y el hombre lo que plantea son lecturas o glosas a determinados textos, y lo que hace muchas veces es tomar las citas. Eso es plantear también una recontextualización de los textos, porque, como dicen en mi país, echar un madrazo, decir hijo de tantas, en un partido de fútbol, cuando tú eres hincha de un equipo y dices hijo de tantas porque le cobran un penalti a favor
de tu equipo, ese hijo de tantas es diferente a hijo de tantas porque el penalti es en contra de tu equipo. Con lo cual, la misma forma no se agota en su gramática ni nada de eso, sino que se requiere el contexto extraverbal, y eso es lo que hace Héctor Cortés, por ejemplo, en ese trabajo como tú lo haces. Agarras el texto de Balinas, pero con la lectura literaria se transforma el texto. Aquí él también lo transforma, ya deja de ser un texto de Tito Livio, por decir algo, para ser un texto que aparece en un diario de Chiapas, en el sur de México. Entonces yo creo que todos esos influjos están ahí, y parte de lo que ocurre acá, esas energías que circulan están ahí, y eso también es gran parte de lo que nosotros hablamos o que discutimos o dialogamos, ¿no? Y de nuestro proyecto ahora, que es Turicuchi, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Ahorita platicamos de Turicuchi. Oigan, así como la poesía en México descansó en paz mucho tiempo, en Chiapas podemos decir que las literaturas son demasiado morales, por lo que he escuchado. ¿Tú qué piensas? Por Jesús Morales y Berto Morales. No te vayas a otro lado de paz. Está buenísimo. O sea, digamos, a mí me parece que esa lectura es muy de quienes forman parte de, o quienes toman toman partido, entre comillas, ¿no?, de la discusión sobre la literatura que se produce aquí. Yo creo que me parece que Morales, sí, más bien Morales Bermúdez y Alberto Morales, o no sé, me ocurre a Dana Selchuk o Reyes Matamoros. Me parece que aquí no hay como que, y afortunadamente desde mi punto de vista, una suerte de figura similar a lo que ocurre con Octavio Paz en otra latitud, ¿no?, quizás en un contexto mucho más macro, ¿no?, o como ocurre en Colombia, ¿no?, con García Márquez, o como ocurre en Argentina con Borges, ¿no?, con Gabriel Vázquez, ¿no? Digamos que aquí me parece que hay, y eso es lo rico, tensiones que posibilitan justamente que la discusión se genere, ¿no? Y la discusión, desde mi punto de vista, insisto, siempre será rica y siempre ofrecerá posibilidades de análisis. Entiendo que la idea de canon, por ejemplo, es saludable en términos de que pues, concita, ¿no?, o posibilita que alrededor de ciertos referentes, de ciertas figuras, se construya diálogo, ¿no? Pero cuando el diálogo, a partir de estas figuras canónicas, conduce al anquilosamiento, me parece que la idea de canon pues, no funciona. Yo estoy pensando en canon y los representantes del canon, que sería algo así como el caso de Saturno y Cronos. O sea, está en tal efervescencia que van a venir los hijos y los nietos creadores que se van a comer a los abuelos, ¿no? Porque en buena medida eso puede ocurrir. Y a mí me gustaría pensar en los nietos, ¿no?, como los lectores, ¿no? En realidad, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, no sé, Felipe nos corregirá, la figura de Roberto Ar, ¿no?, en Argentina. Un tipo a lo mejor ya está ninguneado, y sin embargo, desde la perspectiva de Gil, a lo mejor está mucha afección en ese análisis, pues fue como que mantenido vivo, o estuvo vivo gracias a los lectores, ¿no?, a su circulación en círculos de lectores, ¿no? Pero no pasa eso mismo en Chiapas, Daniel, Felipe, es decir, yo los escucho y con un gran entusiasmo hablando de la literatura y de los autores, pero en realidad, si vemos el término INEGI de porcentajes, el porcentaje de lectores y de quienes puedan conocer, incluyéndome yo, a estos autores es mínimo, un porcentaje mínimo. Entonces mi pregunta es, ¿no está también ahí un poco el dique para que la literatura chiapaneca tenga sus grandes representantes y que abarque mucho más? Es decir, crear lectores, hábitos de lectura, comercialización. Yo les quiero compartir en esta ocasión una anécdota que tuve hace unos 12 años, por lo cual a mí yo me sentí más responsable de ser editor de autores chiapanecos. Estábamos conversando en la Ciudad de México con unos amigos, estaba Nacho Padilla, estaba Javier Velasco, no recuerdo si estaba Jorge Volpi en esa ocasión, pero bueno, estamos platicando y de pronto se voltean y me dicen, oye, hermano, ¿y cómo está la literatura en Chiapas? No escuchamos nada. Después de Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Laco Cepeda, no sabemos nada más. Y entonces a mí me entró la preocupación y dije, bueno, pues mencioné justamente a los maestros Morales y otros dos, Héctor Cortés, en fin.
pero me dijeron, pues no los conocemos, no sabemos de ellos. Y me di cuenta del gran problema que había de distribución de la literatura chiapaneca por parte de las instituciones responsables de eso a nivel nacional, la comercialización en las librerías, el acceso, la difusión de ellos. Entonces, ¿cuál es la experiencia de ustedes en este sentido? Sí, bueno, si me permites, por ejemplo, yo tengo un poco de conflicto con estas miradas, ¿no? Y sobre todo pues, pensando en los Volpi, en los Padilla, ¿no? Los Javier Velasco, sus contextos son otros, ¿no? Y está muy bien. A mí me parece que uno de los problemas, ¿no? que puede generar este asunto de pensar que, bueno, pues es que sí hay desde luego falencias en términos de distribución, incluso pocos lectores o poca recepción en términos literarios de ciertas oferta, ¿no? Pues uno de los problemas que yo observo ahí es que a lo mejor pues asumimos el complejo de Prometeo, ¿no? Yo te llevo la luz, ¿no? Y en función de lo que yo te diga, bueno, pues vas a leer o no vas a leer, ¿no? Problemas hay, ¿no? Y a mí lo que me gusta un poco decir, hablando del espacio en el que nos encontramos, ¿no? Pues un espacio, si tú quieres, periférico, marginal, es que hay que hacer, hay que decir y hay que leer a pesar de. Y así ha sido permanentemente, no te estoy diciendo que esté bien, el hecho es que ha sido así. Y por ejemplo, digamos, iniciativas como la que tú encabezas, o los propios esfuerzos, ¿no? que ha pues, un poco encabezado el propio Morales Bermúdez y otros, Reyes Matamoros mismo, pues dan cuenta de estas apuestas, ¿no? por generar espacios en donde se discuta lo que se produce aquí mismo, ¿no? Después eso de decir si nos leen en otros lados o no nos leen en otros lados, bueno, pues empecemos por lo menos por leyéndonos nosotros mismos, ¿no? Luego también es ese el problema que yo observo, compañeros, el tema de decir, bueno, nuestra, digamos, condición de escritores acreditados o escritoras acreditadas dependerá en función de lo que digan en el centro o de lo que digan las grandes editoriales, porque otra cosa es esa también, ¿no? Los escritores que nos interesan aquí, que escriben en Chiapas, que han escrito en Chiapas, en realidad, Seix Barral no los ha publicado, Anagrama no los ha publicado, Mondadori no los ha publicado, nos interesa pues igual y no, habrá algunos a los que sí, y es legítimo, pero en términos de lectura, bueno, yo como lector digo, si me voy a dejar conducir únicamente por el sello de Anagrama, el sello de Sexto Piso, el sello de Seix Barral, pues entonces a lo mejor tendría que replantearme por qué razones que asumo que si estás publicado por esos sellos editoriales, entonces vale la pena, ¿no? Claro. Entonces no, ahí sí yo creo que... Sí, ahí estoy de acuerdo. A veces ninguneamos a las lectoras y a los lectores, claro. Me parece que ese ejercicio... Pero ¿cómo darle a los lectores? Yo estoy pensando, si nosotros, principalmente Daniel, tú y yo, de niños o en la secundaria nos hubieran dado al mismo tiempo que a Borges y a otro autor de los que hemos citado, nos hubieran dado literatura chiapaneca. Pero esto otra vez el tema es ese, el aspecto didáctico. Pero nos hubieran dado. Yo digo que en ese sentido sí hay una suerte de subestimación de quienes se acercan a la literatura. Hay desde luego problemas, hay desde luego límites, hay barreras, pero lo maravilloso, y no es romantizar ni mucho menos los esfuerzos individuales, lo maravilloso, entre comillas, es que a pesar de esas limitaciones, a pesar de esas barreras, hay gente haciendo cosas. De otra manera, claro, eso es excelente. Pero te quiero decir que sí ayuda si naces en una casa donde están los libros, obvio, al alcance de tu mano, es mejor que donde no los hay. ¿No? Y por eso, Felipe... Precisamente metía este microtema en la charla, ¿no? Lo de la distribución, la comercialización, la lectura, cómo poner al servicio de todos la lectura y la creación de los escritores chiapanecos, porque precisamente hay un proyecto del cual quiero que nos hablen, Felipe, por favor, después Daniel, que es Turicuchi, porque se trata también de mostrar al mundo a los autores chiapanecos. Cuéntanos. Bueno, mira, antes de eso, como para complementar un poco lo que tú mencionabas, Daniel, yo me acuerdo, hay una categoría muy interesante que trabaja Nabokov, que es el filisteísmo. Yo siento que en Chiapas, como en muchos lugares de América Latina, como que nos interesa más leer lo que está afuera y lo que consideran que es bueno. Entonces, si yo tengo un libro de Andrés Felipe Escobar,
me pongo a mí para no ofender a ningún escritor, porque seguramente, y al lado un libro de Nabokov, y yo no sé quién es Andrés Felipe Escobar, no, pero yo voy a comprar el de Nabokov. Yo creo que ese filisteísmo opera mucho en todo esto. Voy a la segura porque además el libro es como un objeto que debe cumplir determinadas características. Y viene el asunto de que es que yo tengo que leer cosas que me hagan disfrutar, sentir placer, ¿no? Entonces viene lo del placer y el goce que habla Roland Barthes. El placer, hay una literatura para el placer, que es la que nos ponen en las escuelas para sentirnos mejor, la lectura como algo edificante, que yo creo que ese es un grave problema de las campañas de lectura. Tú vas a ser mejor persona porque lees, y yo he conocido, perdón la expresión, a unos hijos de la chingada. Grandes lectores, grandes lectores, pero también son grandes lectores, pero no, y grandes escritores que eran muy malas personas, como Céline, por ejemplo, el francés, ¿no? Un pro-nazi detestable, ¿sí? Y hay mucha gente que cree que por ser fascista ya se va a volver buena escritora, así como mucha gente cree que se va a convertir en... O por comunista, sí, o por socialista, va a ser buen escritor. Claro, y no tiene nada... Revueltas es bueno porque es bueno. Revueltas, no exacto. por su lucha política. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora también de qué es lo que pasa, por qué no nos leemos y qué es lo que ocurre con todo eso, ¿no? Aquí también en Chiapas. Una vez eso, bueno, el proyecto Turicuchi, el nombre surgió fue porque pensaba con Daniel, yo coedito una página que se llama milinviernos.org hace más de 10 años, con un colombiano, con un amigo mío, donde abordamos diferentes temas de literatura, ciencia ficción, etc. Y decidimos, lo hablaba con Daniel, porque creíamos que era importante tener un espacio donde aparecían reflexiones sobre libros hechos en Chiapas o escritos por chiapanecos, porque aquí también se editan libros de gentes de otros lugares. Por ejemplo, hay una profesora del CESMECA, Alejandra Robles, que ya publicó un libro de cuentos que se llama Personajes Secundarios, pero está editado aquí en Chiapas, y ella es de Hermosillo y es de Sonora, con lo cual también eso se ve. Por eso también ese tema de ver que aquí también llega gente de muchos lugares a publicar, no solo llega eso, pero también la publican acá, y eso también es muy interesante. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no que de pronto salga una reseña sobre el libro de Balinas o Montesinos, o sobre el libro de Fray Matías de Córdoba y su fábula? ¿Sí? Pero también una reseña sobre este libro que hizo Alejandra Robles, o sobre el libro de Marcelino Champo, o sobre libros como Sidonia, el de Toledo, que es un libro de ciencia ficción, una novela de ciencia ficción que no tiene más de 10 años. Entonces nosotros pensamos, pero que sea de narrativa, porque de poesía, así está por ejemplo Carruaje de Pájaros, ¿no? Con todo su trabajo muy interesante, y que sea también un lugar de reflexión, y que vaya creciendo, y que también incluso se hagan crónicas, etcétera. Pero pensamos en eso. Entonces Turicuchi surgió como una sección de Mil Inviernos ahora, dedicada con exclusividad a lo que se escribe y se trabaja en Chiapas en narrativa. También podemos ampliarlo, de hecho, por el trabajo que tú también has hecho como editor, por ejemplo, el libro de la doctora Violeta, ahorita sobre el litio, que es un libro a nivel que eso, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió gratamente, y te lo decimos acá, que un libro tan importante como el litio esté editado por una editorial de Chiapas. Sí, de una persona, digamos, referente en estos temas. A nivel nacional y a nivel continental, pero está editado por una editorial de Chiapas. Eso es muy importante. Y también eso cabe. Claro, y cabe también. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso. Siempre ha habido trabas, y aquí existe lo mismo que tenemos en todo el continente, es pero y el no. Por delante tenemos el no. Pero es que no hay plata, pero es que no hay tiempo, pero es que yo no puedo, pero es que. Bueno, no, quitémonos eso y ya está el espacio. Turicuchi, ¿por qué? Yo a Daniel le dije, yo no conozco muchos nombres de aquí. Daniel me dijo, porque yo le he dicho que chapaya, que fue un nombre que se me ocurrió porque es deliciosa la chapaya, y Daniel dijo, no, mira que hay uno que es Turicuchi, que es lo que nosotros le llamamos orzuelo, pero es que por lo general ocurre cuando ven a dos perros en el acto reproductivo. Entonces me encantó porque los nombres de las secciones de Mil Invierno son Tosecita, Uy, que en honor a una novela de Philip Dick, una que se llama Mil Asmas. Entonces dije, no, mucho mejor Turicuchi. Y ahí surgió Turicuchi, que también es como una mirada que tiene orzuelo,
porque claro que va a ser una mirada viciada por el lector. Nosotros no vamos a buscar la objetividad. Ahora, tampoco vamos a buscar simplemente, leí el libro de la doctora Violeta, leí el libro de Daniel, me gustó, es trepidante, es quizás hasta desabjetivar y buscar un lenguaje también en la crítica, un diálogo con los libros. Porque a mí, en pocas palabras, ¿qué me va a importar si el libro le gustó a Andrés Felipe Escobar o no? Que es la cultura de los likes en la que estamos, ¿no? La gente cree mucho eso. Yo te doy aquí un libro mío y la gente cree que debo contestarle que me gustó o no. Eso es pura cultura Facebook, ¿no? Me gustó, no, yo de pronto doy el libro es para que lo lean, no para que me digan si les gusta o no. Léalo o no lo leo, le resultó, pero como que todos se quedan, me gustó o no me gustó, ¿no? Eso es también un tema muy interesante. Entonces lo que queremos trabajar en Turicuchi es eso, ampliarlo, incluso queremos compartir producción de contenidos, eventos, no necesariamente producidos por nosotros, sino que, por ejemplo, tú entrevistas a Carlos Gutiérrez Alfonso sobre, oiga, subámoslo porque es muy interesante su perspectiva y que aparezca también en la sección Turicuchi. Claro. Ese tipo de cosas es lo que queremos. Yo me quedé pensando en el tema se me olvidé. Bueno, 4, 3, 2, 1, 0. Yo me quedé pensando en el tema del boyer chiapaneco, que tendrá que aparecer, que nadie se ha declarado, pero será sensacional que un autor también obtenga o consiga un Turicuchi por estar observando cosas y con su pluma compartiéndolas, ¿no? Fíjate que una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que no tenemos lamentablemente todavía en el estado, seguramente las hemerotecas ahí lo tienen, pero no lo sabemos, el hecho de que no tenemos la crítica literaria, las reseñas de los libros, de las publicaciones, como si lo ha habido a nivel nacional, ¿no? Yo recuerdo Sábado o el Domingo en la Cultura, todas, México en la Cultura, todas estas publicaciones, pero creo que Chiapas nos hace falta. Habría que solicitarles a los creadores también ir reuniendo esto, porque ya va a ser de manera global con Turicuchi, que bueno, excelente, pero habría que pensarlo también en función local. Eso enriquecería mucho, ¿no? Sí, Héctor Cortés Mandujano, por ejemplo, ahí ha hecho una labor importante, ¿no? Sí, sí. Jesús Morales Bermúdez, justamente este trabajo me parece a mí fundamental, ¿no? Valiosísimo. Digamos, hablando en términos de escritores que le han entrado al ejercicio crítico, ¿no? Crítico literario, ¿no? Pero más accesible también a través de los periódicos, pero estoy pensando que los periódicos impresos también ya están en buena medida en decadencia, ¿no? Claro. En fin, esto es parte de la reflexión que ocurre en Chiapas, quiénes son los creadores, cómo lo hacen y hasta dónde habrá de llegar. Como decía Daniel, los nietos seguramente serán los grandes transgresores. Pues algo más que quieran comentar. Ha sido muy agradable, muy provechosa, muy interesante esta conversación. No sé, pues agradecerte, ¿no? La oportunidad, ¿no? El espacio y pues para que no se ofenda a nadie, no es digamos pelear por pelear, ¿no? Ni siquiera es pelear, es discutir, es debatir, es dialogar, ¿no? En relación con el canon, ¿no? Yo sí ahí sí comparto la mirada de Felipe. El canon es un tipo de lectura, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Ballinas y en Montesinos como hacedores de documentos de archivo y nada más, me parece que ese es el canon, ¿no? El canon es verlos como los que hicieron unos documentos valiosísimos para que luego los historiadores se aproximaran a los fenómenos que les interesaba analizar, ¿no? Desplazar ese tipo de lecturas o desmontarlas para urdir otras, yo creo que es un poco lo que anima la voluntad de Felipe, lo que es un poco la mía, y me parece incluso que por ahí está la tuya, ¿no? Sí. En términos editoriales. Por supuesto. Sí. Yo también quiero agradecerte. Turicuchi está abierto. Igual lo que sí queremos es que sea como la bitácora para personas que quieran después. Está apareciendo allí la página es... Bueno, milinviernos.org. Y ahí despliegan, está una pestaña que dice secciones y ahí está Turicuchi. Igual vamos a ir diseminando cada nueva entrada que vayamos haciendo con reseñas, con los eventos. También la idea es que sabemos que te ve gente que está metida en el asunto, que si tienen libros, etcétera, que quieran también ese abordaje, esas lecturas, porque a veces hay una proliferación de textos, pero nadie los lee, y yo creo que también obedece a eso, ¿no? Yo que voy a hacer una reseña sobre el escritor X, pudiendo hacer una sobre Carlos Fuentes y el libro La región más transparente. Lo que pasa es que esa reseña sobre la región más transparente hay mil antes.
En cambio, sobre esto otro no hay tanto, y también es una invitación para que nos leamos y escribamos, porque son ejercicios de escritura. Escribir lo que uno lee ya es instalar una escritura y es crear, ¿no? Y es plasmar en la pantalla, en este caso, eso, y seguir rastreando. Y creo que también es muy importante, ojalá empezar a ver archivos de escritores, manuscritos, etcétera. Creo que una labor muy grande para adelante, extensa, y pues esa también es la idea de nosotros, y agradecerte, y bueno, que ojalá sigamos ahí forjando lazos y haciendo crecer todo el asunto de la literatura en su reflexión en Chiapas y en Centroamérica. Claro, pues Daniel, Felipe, muchísimas gracias por esta deliciosa conversación y sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente oportunidad en que tengamos de estar juntos. Cuídense mucho, que estén bien.